Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente con ustedes para compartir una porción de la palabra de Dios. Así que vamos primero que todo a preparar el corazón y también a preparar nuestras Biblias. Así que le pido que abra su Biblia en el libro a los Hebreos, en el capítulo 4 y verso 16. Quiero que preste atención a este video que nos introduce un poco el tema que trataremos hoy. Y ya comenzamos con el estudio de esta palabra. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 4 y verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en la mano de Dios. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor, que tú nos permites hoy compartir como hijos tuyos. Gracias porque entendemos, Señor, y sabemos y atesoramos tu palabra, porque es la que cambia y transforma nuestras vidas. Damos gracias porque hoy aquí, Señor, en nuestro país y en muchos lugares aún tenemos libertad de poder compartir y predicar de tu palabra, Señor. Es un privilegio que hoy tenemos y que te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú quieres hablarnos, Dios. Yo te pido, Padre bendito Rey, que hables a través de mí, lo que ya has puesto en mi corazón para llevarlo a mis hermanos y que ellos también lo entiendan, lo comprendan, lo pongan por obra, Señor, y lo puedan compartir a otros que lo necesiten. Hoy todos decimos que te amamos, Señor, y que te damos gracias por esta oportunidad, precioso Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Amén y amén. Así que lo que vemos hoy a través del libro de Hebreos, me encanta que dice que podemos acercarnos con toda confianza al trono de la gracia, dice la palabra de Dios. Y me encanta cómo termina el versículo, dice que nos ayudará cuando más lo necesitemos. La única manera de nosotros poder tener un cambio verdaderamente transformador en nuestra vida es cuando nosotros abrimos nuestro corazón para Jesús. Jesús llega a nuestra vida, nos toca, cambia y transforma nuestra vida de tal manera que nosotros podemos hoy tener la confianza puesta en el Señor. Quiero esto que te estoy diciendo, lo voy a llevar a esta historia que te voy a contar. Un hombre que murió y tenía muchas posesiones, pero no tenía familia. Así que cogieron todos los bienes de este hombre y los llevaron a una subasta. Entonces tenía arte, tenía propiedades, tenía muebles, tenía una cantidad de cosas. En la subasta iban dando, iban vendiendo muchas cosas. Cuando de pronto, en medio de la subasta, tenían que ofrecer todo lo que había allí. Entonces trajeron un violín y lo subastaron. Pero este violín pues estaba sucio, estaban sueltas sus cuerdas, tenía mal aspecto. Entonces el subastador puso una cuota mínima de 100,000 pesos. 100,000 pesos a la una, 100,000 pesos a las dos, 100,000 pesos a las tres. Nadie dio nada, así que ese violín lo desecharon. Siguieron con la subasta, pero dentro de la subasta había un profesor de violín. Así que este dijo, présteme el violín. Mientras la subasta continuaba, este profesor le colocó las cuerdas, vino, lo afinó, lo limpió. Y cuando estaban en medio de la subasta, este profesor comenzó a tocar el violín. Y fue algo que impactó en medio de la subasta y todo el mundo se quedó callado porque sonaba el violín de una manera hermosa, prodigiosa. Entonces, cuando él terminó de tocar esta pieza, devolvió otra vez el violín al subastador y este volvió otra vez a hacer la puja por este violín. Empezó con 100,000, subieron a 200,000, 300, 500, 1,000,000, 2,000,000 y empezó a subir el valor de este violín. Entonces alguien que estaba dentro de la subasta dijo, venga, pero este no es el violín que antes habían subastado y que nadie quiso dar nada por él. ¿Por qué ahora tomó tanto valor?
Entonces alguien contestó, por el toque del Maestro. Y es así como se llama esta prédica, por el toque del Maestro. Porque de esa misma manera, cuando de pronto nosotros no teníamos el valor, cuando no teníamos nada ni nadie daba un peso por nosotros, el Señor tocó nuestras vidas, nos cambió y nos transformó. Ahora de esa gracia que habla Hebreos es la que nosotros tenemos cuando Dios viene a nuestra vida. Cuando Dios nos toca, nos cambia, nos transforma, nos limpia y nos lleva nuevamente a tener esa dignidad, ese valor que el Señor nos ha dado a través de su muerte y su resurrección. Así que si tú hoy tienes a Cristo en tu corazón, así como yo tengo a Cristo en mi corazón, hoy hay un valor incalculable. Dios nos tocó, así como este maestro tocó el violín, Dios tocó nuestra vida. El Señor Jesús nos tocó y nos dio un valor para cada uno de nosotros que es incalculable. Así que quiero comenzar este estudio con tres pensamientos. Vamos con el primero, dice: vivimos en un tiempo donde ante la crisis o dificultades, muchas personas, incluso creyentes, buscan soluciones rápidas por medios humanos, remedios temporales o decisiones impulsivas. Esto es normal, claro, porque todos pasamos por momentos de estos difíciles. Pero al parecer, Dios no es lo primero en la vida cuando uno no busca a Dios primero, sino busca por otro lugar, por otro lado y por otros medios, tratar de solucionar el inconveniente que pueda estar pasando en ese momento, llámese como se llame. Yo no digo que no tenemos que ir al médico, yo no digo que no tenemos que ir a un abogado cuando tenemos de pronto problemas jurídicos, problemas familiares, de pronto problemas en la misma iglesia que tenemos que ir a las autoridades. Pero lo primero que debemos hacer ante cualquier situación es ir y postrarnos delante del Señor, delante de Dios, que es el único que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Y de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo, nosotros nos vamos a mover. Pero lo primero que tiene que estar en nuestra vida siempre tiene que ser presente el Señor Jesús. Este siguiente pensamiento dice: pero la verdad es que esos caminos muchas veces solo alivian el síntoma, mas no el problema de raíz. ¿A qué me refiero? A que cuando nosotros buscamos soluciones en cosas diferentes, en personas, y no buscamos en el Señor, puede que encontremos solución, pero esas soluciones son temporales. Son situaciones que puede que en un momento nos solucionen el problema, pero no van a la raíz del problema, no llegan a lo profundo del asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante otra vez eso va a volver a salir. Otra vez puede que vuelva otra vez el problema, la dificultad, la enfermedad, la circunstancia difícil. Puede volver, claro. ¿Por qué va a volver? Porque buscamos unos medios para solucionar temporalmente lo que estábamos viviendo. Pero por eso es que nosotros decimos que tenemos que entender que nuestra vida tiene que ser ir a donde el Señor, para que el Señor Jesús, si va a lo profundo del asunto, al profundo del problema, a la raíz del asunto, va el Señor Jesús para solucionarlo de una vez y para siempre. Ahora, no quiere decir que no puedas tener más problemas, que esa enfermedad no se vuelva a presentar, que otra enfermedad pueda venir a tu vida. Pero ¿sabes qué pasa? Que el Señor Jesús no solo sana el cuerpo, sana el alma, sana el corazón. Por eso es que es importante entender que cuando vamos a Jesús, el toque del Maestro, el toque del Señor, Él cambia las cosas desde lo profundo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque mientras estemos en este mundo, tendremos que pasar dificultades, enfermedades, situaciones difíciles, porque vivimos en un mundo caído. Aunque somos hijos de Dios, no podemos evitar estar aquí, porque nosotros, aunque somos hijos de Dios, no vivimos bajo una burbuja espiritual que nos acompaña para todo lado. El Señor Jesús en la oración sacerdotal lo dijo, Señor, yo no te pido que los quites del mundo, solo que los guardes del mal. Tendremos que estar aquí y tendremos que pasar dificultades, pero cuando nosotros entendemos que es el Señor el que tiene control de nuestra vida, pueden volver a venir cosas difíciles, pero sin embargo nos mantenemos firmes y nuestra mirada y nuestra confianza está en el Señor, porque de lo contrario, entonces empezaremos a enfriarnos espiritualmente, porque aunque somos hijos de Dios, pero buscamos las soluciones temporales en los hombres, en los medios, en los medicamentos, en tantas cosas, pues cuando vuelva a haber una recaída, entonces ya empezamos a dudar en nuestra fe. Y este tercer pensamiento dice así:
El verdadero cambio, el que transforma desde adentro, ocurre cuando dejamos de correr en todas las direcciones y nos acercamos a Jesús, el único que puede tocar nuestra vida y cambiarla para siempre. Mira, deja el pensamiento ahí, porque esta es la solución y esto es lo que nosotros queremos hoy enseñar, que el Señor ha traído a nuestro corazón para llevarlo. Así que nosotros debemos entender que el verdadero cambio, el que transforma desde adentro, ocurre cuando dejamos de correr y buscar la solución en los hombres, en las cosas del mundo, cuando corremos en todas las direcciones y nos acercamos al Señor Jesús. Él es el único que puede tocar nuestra vida y cambiarla para siempre. El toque del Maestro es el único que cambia y transforma de verdad, verdaderamente, en lo más profundo de nuestro ser. Ahora, si nosotros vemos en la palabra de Dios, en la Biblia, vemos muchos casos en donde el Señor Jesús fue más allá de lo que la gente estaba esperando o de lo que la gente estaba pidiendo. El Señor siempre iba más allá porque mostraba que Él no iba solo por lo superficial, sino siempre iba a lo profundo, al meollo del asunto, a la raíz del problema, y solucionaba las cosas desde allí donde nadie las puede hacer sino solo el Señor. Así que vamos a ver varios ejemplos dentro de la palabra de Dios de aquello que estamos hablando cuando Dios toca, cambia y transforma las vidas. Así que lo primero que vamos a ver, este primer punto, es dignidad. Dignidad. ¿En dónde está? Vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 1 al 3. Al bajar Jesús por la ladera del monte, ahora al bajar Jesús, ¿de dónde? Resulta que, acuérdate que el Señor Jesús empezó a enseñar y subió al monte para enseñar. Hoy es conocido como el Sermón del Monte, que en la palabra está distribuido en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Cuando el Señor termina de enseñar todo lo que está allí a través del Sermón del Monte y baja, es lo que está diciendo, al bajar Jesús después de la enseñanza por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. Escucha esto porque es bien importante. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Mira, él iba por la sanidad de su cuerpo. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Aquí es tremendo esto, porque si nosotros miramos, el autor quiere ver aquí que Jesús no solo bajó, Él solo, sino mucha gente vino con Él. Él había dado unas enseñanzas y ahora se presenta la primera señal de aquello que Él había enseñado. Un hombre que necesitaba la misericordia. El Señor había hablado del amor a los enemigos. El Señor había hablado de la paz. El Señor había hablado de que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Pero resulta que aquí la ley decía que una persona no se podía acercar a un leproso y mucho menos tocarlo. Así que el Señor vino delante de ese leproso y la gente estaba pendiente. Bueno, a ver, si el Señor enseñó, vamos a ver qué va a hacer aquí. Así que aquí hay una enseñanza tremenda, y es decir, que no solamente lo que nosotros podemos enseñar, sino es lo que nosotros debemos vivir, porque de eso se trata el evangelio. No se trata solo de enseñar, sino se trata de vivir lo que nosotros sabemos y lo que conocemos y lo que estamos enseñando. Este pensamiento para este punto dice así, mira, la lepra de la que estamos hablando no solo se consideraba como una enfermedad, sino que a la persona que la padecía se le consideraba inmunda. Cuando Jesús la toca a la persona, no solo lo sana, sino que le devuelve su dignidad. Y es ahí en donde quiero que entiendas cuando decimos que el Señor va más allá de lo que la persona está buscando. Este hombre venía por la sanidad de su cuerpo, pero si nosotros miramos en la época de Jesús, a través de las leyes que estaban allí, una persona que tenía lepra era una persona que la catalogaban como una persona inmunda, era declarada inmunda, era una persona que debería estar incluso fuera de la ciudad, debía estar marginada, era apartada de su familia, apartada de la sociedad. Era una persona que tenía que andar con su cabeza descubierta, con su ropa rasgada, y cuando venía a pasar alguien cerca a él tenía que empezar a gritar, inmundo, inmundo. Esa era la condición de esta persona. Esta persona había perdido su dignidad, pero cuando el Señor viene y lo toca, no solamente le sana su cuerpo, sino que le devuelve la dignidad, y esta persona vuelve a ser restituida nuevamente
solamente dentro de la sociedad. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Este pensamiento dice así: ahora, como hijos de Dios, tenemos una nueva posición de honra en Cristo Jesús, la cual nadie nos puede quitar. Esto es maravilloso, porque nosotros tenemos que entender quiénes somos en el Señor. Romanos 8:15 al 17 dice el apóstol Pablo: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ahora tenemos que entender que tenemos una nueva posición en Cristo Jesús. Ahora, si de pronto antes nadie te valoraba, si de pronto tú decías, yo estoy solo, a mí todo el mundo me desprecia, nadie me acepta, si me volví cristiano todos me dieron la espalda, mi familia no me quiere ver. Has sentido esa opresión, has sentido esa persecución. Hoy tienes que entender que el Señor tocó tu vida, te cambió y te transformó, y que de aquí en adelante tú tienes una nueva posición en Cristo, que ahora eres hijo de Dios, eres heredero de Dios y eres coheredero con Cristo. Las bendiciones de Cristo ahora también son tus bendiciones, y yo creo que es lo mejor y lo máximo que nos pudo pasar. Amén, aleluya. Así que ya vimos el primer punto que el Señor le devolvió ¿qué? Dignidad. Ahora segundo, ahora hay un propósito. Mateo 8, 14, 15 dice así: cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma en cama y con mucha fiebre. Verso 15, mira, Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y preparó una comida. Date cuenta un propósito aquí. Esta mujer está enferma, pero el Señor viene, la toca. En el momento que ella es sana, ella se levanta y prepara una comida. ¿Para quién? Para Jesús. Aquí está hablando del servicio. Que esta mujer fue sanada, pero la sanidad de ella no fue para que se quedara nuevamente acostada. En ese instante se levanta y comienza a servir. Había un propósito, no solo en la sanidad, sino en lo que Dios tenía y quería para esta mujer. Así que mira este pensamiento. La enfermedad no solo afecta al cuerpo físico, sino que también puede incapacitar a la persona, impidiéndole cumplir muchas de sus funciones y responsabilidades. Pero cuando Jesús toca una vida, no solo trae sanidad, sino que también restaura el propósito. Qué hermoso esto, porque el llamado de Dios no se detiene con la enfermedad, hermano. Cuando hay un llamado de Dios, hay que ir a hacer las cosas sin importar las circunstancias que podamos pasar. Porque aunque sean difíciles las circunstancias, son pasajeras. Porque el Señor lo que cambió y lo que transformó en nosotros es para vida y vida eterna. Nosotros podemos ver personas que aún en medio de la enfermedad le han servido al Señor. No es un impedimento para servirle al Señor. Porque hay personas que de pronto vienen sirviéndole al Señor, vienen compartiendo, pero desafortunadamente vino una enfermedad a su vida y esto los llevó abajo. No quieren volver a predicar. ¿Por qué no quieren volver a predicar? ¿Por qué no quieren volver a compartir? Porque sienten que el resto de la persona le va a decir, pero tú estás enferma y luego no tienes un Dios que sana. Y como tienes un Dios que sana, ¿por qué tú estás enfermo? Porque no hemos entendido que la sanidad de este cuerpo es temporal, pero la sanidad del alma es eterna, que el Señor tiene moradas para nosotros y que Él promete que allí, cuando vayamos allí, no habrá ni enfermedad, ni llanto, ni dolor, que por ahora tenemos que pasar por necesidades, sí, pero nuestro corazón tiene que ser sano. Por eso nosotros no podemos parar, porque pasemos una dificultad, una enfermedad, cualquier cosa, no podemos parar de predicar del Señor. Aunque la gente se levante y te diga, ¿y tú por qué estás así? Tú tienes que decirle, porque aquí es un pasaje, es temporal. Yo tengo mi mirada puesta en los cielos. Aquí tengo que pasar, tengo que sufrir. Pero es que el Señor a mí no me da cosas materiales. Las cosas que me da Él son celestiales y espirituales. Esa es la riqueza mayor que yo puedo tener. Y de pronto uno le reclama al Señor, Padre, pero ayuda, Padre, pero sáname, Padre, pero quita esto.
¿Eso no fue lo que le dijo el apóstol Pablo al Señor? Señor, dijo 3 veces, le he pedido al Señor, he orado para que me quite este aguijón de mi carne. Pero el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No importa la debilidad que tengamos en el cuerpo, nuestro espíritu es un espíritu que se mantiene fuerte, porque el Señor es el que está allí, es el que guía nuestros pasos. Este pensamiento, nuestra condición antes de conocer a Cristo era más grave que cualquier enfermedad del cuerpo. Padecíamos la enfermedad del pecado que nos llevaba a la muerte eterna. Pero por la gracia de Dios y el sacrificio de Jesús hemos sido rescatados y trasladados de la muerte a la vida. Este era una enfermedad que todos padecíamos, que aunque parecía indefensa, era la mayor de las enfermedades y son las que padece hoy mucha gente. Es la enfermedad del pecado que lo lleva a condenación y a muerte eterna. Esa la sufríamos nosotros y esa la sufre mucha gente hoy, solo que no lo quieren aceptar, no lo quieren reconocer. ¿Por qué? Porque tienen salud en su cuerpo, porque tienen dinero, porque no le hacen mal a nadie, porque creen que las obras son las que salvan, pero no entienden que si no reciben a Cristo en su corazón, estarán perdidos. Esa enfermedad lo llevará a muerte, pero a una muerte eterna. El apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Ahí ves, hay propósito en la salvación, hay propósito, y el propósito es que nuestras vidas sean puestas al servicio del Señor. Tercero, ya vimos el primero, dignidad, el segundo, propósito. Ahora el tercero, fe progresiva. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8, verso 22 al 25. Mira, otra historia. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y que lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente, mira la fe progresiva, puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Esto es tremendo porque este es el único milagro en los evangelios que no ocurre de una manera inmediata. Fue de una manera progresiva. ¿Pero por qué? ¿El Señor no pudo hacer este milagro? Claro, el Señor todo lo puede. Pero el Señor estaba enseñando algo. Porque hacía poco estaba con los discípulos. Esta era una enseñanza para los discípulos. Porque los discípulos anterior a esto, el Señor le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y guardaos de la levadura de Herodes. Y ellos dijeron, seguramente está diciendo eso porque no trajimos pan. Y el Señor les dijo, ustedes no entienden. ¿Qué hace que yo cogí los panes y los multipliqué?
Los 5 panes por 5,000, los 7 panes por 4,000. Ustedes lo vieron, lo palparon, llenaron las canastas y ahora ustedes creen que yo estoy hablando de esto. El Señor aquí les estaba mostrando que ellos necesitan caminar en fe y creer en fe. Esa era la enseñanza, no que el Señor no pudiera. El Señor dice que Él le puso 2 veces la mano para sanarlo. Dice también que lo sacó de allí, de esa ciudad de Betsaida. Ahora recuerda que esa ciudad de Betsaida después iba a ser señalada por el Señor por su incredulidad. Esa ciudad de Betsaida, el Señor lo llevó afuera también para mostrarle que hay una relación personal con Dios que tenemos que tener nosotros. Necesitamos ir a esa presencia del Señor porque Él es el que nos da la fe y la aumenta cada día. Recuerda que los discípulos le dijeron: Señor, queremos más fe, aumentanos la fe. Y el Señor dijo: no importa, no necesitas tanta fe. Con esa fe que tienes, esa fe que es como un grano de mostaza, puedes mover montañas, es lo que el Señor estaba diciendo. Así que nosotros podemos ver que no es que el Señor no lo pueda hacer, sino que trae una enseñanza para nosotros que hay veces la necesitamos. Este pensamiento dice así: cuando las circunstancias difíciles tratan de debilitar nuestra fe, vemos borrosamente y necesitamos que Jesús nos toque otra vez. No porque su poder sea limitado, sino porque nuestra fe necesita madurar. Esto lo necesitamos todos, hermanos. Necesitamos confiar en el Señor, poner nuestra esperanza en Él. Hay veces las circunstancias difíciles nos llevan a debilitarnos, pero el Señor es el que nos renueva la fe. Recuerda que cuando el Señor vino la tempestad y los discípulos venían en esa tempestad del mar, el Señor le dijo a Pedro: ven, Pedro. Pedro le dijo: Señor, ¿puedo ir a ti? Entonces vemos que Pedro caminó sobre las aguas. No, error. El único que caminó sobre las aguas fue el Señor Jesús. Pedro no caminó sobre las aguas. Cuando el Señor le dijo: ven, Pedro caminó sobre la palabra que el Señor le dijo. La fe que puso en la palabra fue que Pedro pudo caminar. Nosotros no caminamos en las cosas que parecen, las que vemos y no vemos. Nosotros caminamos en la fe que no se ve, pero que tenemos en nuestro corazón. Este otro pensamiento dice: hay momentos en los que nuestra fe se debilita, y es totalmente humano sentirse así. Pero Dios no nos rechaza por esto. Al contrario, Él nos invita a acercarnos más para fortalecernos. No podemos decir que no nos debilitamos, hermano, en nuestra fe. Somos humanos que sentimos, pero Dios está siempre ahí para levantarnos. Hay personas que dicen: ¿qué hago? Yo a veces no quiero orar, ya no siento que creo de la misma manera, pero hay que seguir adelante. El Señor es el que nos levanta. Si 7 veces cae el justo, el Señor vuelve y nos levanta de allí. Cuando nosotros sentimos que desmayamos, no te sientas mal, simplemente ve al Señor, porque Él es el único que nos puede dar la mano, levantarnos, llevarnos de gloria en gloria. Es a través de Dios, porque esto nos pasa, somos seres humanos, pero el Señor está allí siempre para ayudarnos. Dice Isaías capítulo 40, verso 29 al 31, dice: Él da poder a los indefensos, y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor, sean jóvenes, sean viejos, encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. El Señor es el que renueva cada día nuestras fuerzas. Ya vimos dignidad, propósito, fe progresiva. Ahora cuarto, libertad. Esta otra historia está en Lucas 8, 26, 33. Dice: luego llegaron a la región de los Garasenos, o Garaderos también dice en otra versión, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo frente a él y gritó: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Ese espíritu a menudo tomaba control de él. Aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes, simplemente lo rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio.
Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana y los demonios le suplicaron que les permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Aquí vemos la libertad de este hombre. Date cuenta la condición de este hombre que no narra la palabra. Era una persona que estaba atormentada por demonios. Tenía tormentos, tenía voces, tenía actitudes en su cuerpo, en su mente, en su corazón. Había perdido el pudor. Nos dice que es una persona que estaba desnuda. No entendía lo que estaba pasando. Había perdido toda conciencia. Estaba totalmente en soledad. Recuerde que estaba marginado, salido. Ya nadie se acercaba a él. Había perdido su familia, había perdido todo. Pero después vemos más adelante cuando el Señor lo hace libre, que vienen la gente otra vez a donde estaba el endemoniado y ya lo ve vestido, lo ve sentado y lo ve en su cabal juicio, porque el Señor lo tocó y trajo una libertad en su vida. Muchas personas viven atadas y oprimidas por cadenas que han sido formadas a lo largo del tiempo a causa del pecado y la mala conducta. Sin embargo, no existe cadena tan fuerte que el Señor Jesús no pueda romper. Si hay libertades en Cristo Jesús, porque la palabra dice que si Cristo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ahora, puede ser que seas tú mismo. Puede ser que sea un ser querido, un familiar, un amigo, un conocido, un hermano en la fe que se ha apartado, que no quiere venir a Dios. Y tú ves ese caso como perdido. Tú ves y dices, a ese no lo cambia ya nadie. La droga se lo llevó, el alcohol se lo llevó, el vicio, la pornografía, qué sé yo, ya se apartó de Dios. Es imposible que vuelva a Dios. Son cadenas que para ti son imposibles de romper, pero para Dios no. Tú no puedes desmayar. Solo el Señor puede cambiar, puede romper las cadenas y puede traer libertad, porque Él es el único que da la libertad verdadera desde el corazón. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 16 al 18 dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cualquier pecado, cualquier cosa que esté haciendo, solo es que vengan para que venga el toque del Maestro. Verso 17: pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Yo no sé si esto ha pasado contigo, eso ha pasado conmigo. Dios nos ha cambiado, nos ha transformado y lo único que podemos es dar gloria a Dios y decirle gracias, Señor, porque tú trajiste una libertad verdadera en nuestra vida. Ya vimos dignidad, propósito, fe progresiva, libertad. Quinto, salvación. Lucas 19 del 5 al 10. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Qué tremendo esto, mira, esta historia. Zaqueo era un publicano, era un recaudador de impuestos para el pueblo romano. Aparte que era un recaudador para el impuesto romano, también él cobraba de más y esto lo cogía para él y esto lo llevaba y lo enriquecía. Estos publicanos eran vistos como traidores, como impuros, como pecadores. Así que Zaqueo tenía el desprecio, tenía dinero, tenía posición,
pero él no se sentía bien. Había un vacío en su corazón y había un desprecio de sus hermanos judíos por lo que él estaba haciendo. Pero vino Jesús a su vida, vino el Señor a Jesús a su vida, y cuando él decide de su corazón devolver, hoy tuvo un confrontamiento con el Señor y reconoció que lo que estaba haciendo estaba mal, que era un pecado que desagradaba al Señor, pero tuvo un arrepentimiento desde su corazón y decidió devolver lo que, ayudar a los pobres y devolver al que le había quitado. El Señor dijo: hay salvación en esta casa, porque la salvación viene a través de un corazón verdaderamente arrepentido. Este pensamiento dice así: las cosas materiales pueden ofrecer una alegría momentánea y pasajera, pero nunca llenan completamente el corazón. Siempre quedará un vacío que solo puede ser llenado con el verdadero gozo, ese que solo se experimenta cuando Jesús habita en el corazón. Yo no sé cuántos tienen ese gozo. Yo tengo ese gozo en mi corazón. Hay personas que pueden tener el dinero, hermano. Hay personas que creen que lo tienen todo, pero sin embargo hay vacío en su corazón. Y esos vacíos quieren llenarlos con cosas materiales. Pero pueden gastar todo el dinero o tener todo el dinero o todas las riquezas. Pero mientras Cristo no esté en su corazón, tendrán un vacío profundo que nadie lo podrá llenar. Solamente cuando abran y acepten a Jesús como su Señor y su Salvador. Este otro pensamiento dice: la salvación que Dios ofrece a través de su Hijo Jesús trasciende toda barrera, religión, raza, nivel social, condición física o cualquier otra distinción humana. Está disponible para todo aquel que desee recibirla y que disponga su corazón. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que tengas, tú necesitas a Jesús. Solamente dispón tu corazón para el Señor. El Señor tiene los brazos extendidos para ti. Ahora, muchos dicen: recibe la salvación, que la salvación es gratis. Error, hermano, la salvación no es gratis. Diferente es que alguien ya pagó, porque la salvación no fue gratis. A Jesús no le tocó gratis. Él tuvo que ir a la cruz, tuvo que llevar el pecado de la humanidad, tuvo que ir al madero allí, ser colgado, ser maldito, porque la palabra decía: maldito aquel que es colgado en un madero. Sufrió los látigos, sufrió el desprecio, sufrió todo en la cruz del Calvario y murió y entregó su vida por nosotros. La salvación no es gratis, solo que alguien ya pagó por esa salvación, y solamente es que tú te aceptes a ese que ya pagó y recibas de él su salvación. Primera de Timoteo 2 del 1 al 6 dice: mira, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y a la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Ese mensaje de salvación hoy está vigente. Hoy es para ti, si lo quieres aceptar. Ahí está disponible. Vimos dignidad, propósito, fe progresiva, libertad, salvación. Sexto y último, resurrección. Marcos 5, 21, 23 y 35 al 43, para no extenderme tanto. Marcos 5, 21 al 23. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hija se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Me salto al verso 35. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que habían mucho llanto y muchos lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él,
Pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano el toque del maestro y le dijo: Talita cum, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijera nada a nadie lo que había sucedido, y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Qué tremenda historia esta. Tremenda por todo lo que pasa aquí. Acuérdese que estábamos hablando de Jairo. ¿Quién era Jairo? Era un líder religioso. Y él viene y se postra delante de Jesús. O sea, él se está postrando, ahí está en la palabra. Él se está postrando ante Jesús. Entonces, ¿qué iban a pensar los demás líderes religiosos que rechazaban a Jesús y que no lo aceptaban como el Hijo de Dios? Él se expuso, no le importó nada esto. Pero él, ¿qué hizo? Depositó su fe y su confianza. ¿Y qué lo llevó a esto? El amor que tenía por su hija y la fe que tenía en el maestro. No le importó lo que pudieran decir nada, porque a él lo iban a juzgar los líderes religiosos judíos por lo que había ido. Se había postrado delante de Jesús, reconociendo que era el Señor y el Hijo de Dios. Y él, postrándose ante Dios, recibió el milagro que quería para su vida. Él salió a buscar a Jesús para que sanara a su hija que estaba enferma. Pero Jesús no solo la sanó, sino la resucitó, porque cuando ellos fueron ya había muerto. Pero el Señor Jesús tiene poder para levantar aún a los muertos. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él cumple su palabra. La palabra de Dios dice que todo aquel que se humilla, el Señor lo exalta, pero el que se exalta, Dios lo humilla. Este hombre se humilló por encima de todo lo que podía venir como consecuencia a su vida y recibió la bendición del Señor. Tal vez hay cosas que ya diste por perdidas. Quizás hay personas cercanas a ti que se han apartado de la fe o que hoy están completamente muertas espiritualmente. Puede ser una condición de alguien que tú conozcas, un hijo, hasta tú mismo, entendiendo que ya no hay nada que hacer, que nada se puede hacer. Pero mira este otro pensamiento. Pero recuerda, un solo toque del Maestro es suficiente para romper cadenas, restaurar vidas y resucitar lo que parecía inmediatamente perdido. Aquí vemos otro milagro. La resurrección de Lázaro. Acuérdate que el Señor Jesús tenía 3 amigos, Marta, María y Lázaro. Lázaro enfermó. Mandaron a llamar al Señor Jesús para que lo sanara. Y el Señor se quedó 2 días más. Al quedarse 2 días más, Lázaro murió. Y cuando el Señor Jesús viene, sus hermanas le reclaman. Y aquí tiene una conversación con Marta. Y Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y el Señor Jesús le dijo: Marta, Él resucitará. Y ella le dijo: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y él le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces el Señor le dice aquí, Juan 11, 25 al 26, a Marta. A esto Jesús le respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían en mí nunca morirán para siempre. ¿Puedes creer esto? Y el Señor te dice hoy: ¿puedes creer esto? Esa persona está muerta espiritualmente, pero ponla en la mano del Señor. Dios tocará su corazón y resucitará para Dios. Recuerda que el Señor vino y resucitó a Lázaro después de que llevaba 4 días de muerto. Para Dios no hay nada imposible. No sé cuánto tiempo lleva tu familiar apartado y tú puedas decir: no, ya no va a regresar. No, puede llevar los días muerto, pero los que sean, el Señor va a enviar su palabra y ese muerto resucitará. Ahora, nuestra resurrección espiritual nos convierte en nuevas personas, con un nuevo corazón, nueva identidad y nuevo propósito. Eso es para ti y eso es para mí. Y eso es lo que dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo, versos 16 y 17. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo hacemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Gloria a Dios, hermano, porque el toque del Maestro en tu vida y en mi vida trajo un poder
transformador, que hoy nosotros todo lo que hacemos es para exaltar y glorificar al Señor. Hoy tenemos una nueva vida, el Señor nos dio un valor, el Señor nos tomó en su mano, nos tocó, nos cambió y nos transformó y hoy valemos mucho para Él. Si tú decías que no valías, hoy te quiero decir, tú vales mucho para el Señor. Dios te tiene en un lugar de preeminencia. Dios hoy te ve como si fueras la niña de sus ojos. Así que toma esta palabra para ti, tómala para un ser querido, para un familiar, recíbela y ponla por obra. Oremos y démosle gracias al Señor por esta palabra que nos regaló hoy. Padre, hoy damos gracias, Señor, por lo que tú has hablado a través de este mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que cuando no valíamos nada, cuando nadie daba nada por nosotros, cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, cuando estábamos apartados, cuando no teníamos ningún valor, Padre, Señor Jesús, tú viniste y solo fue tocarnos, Señor, y al tocarnos nos diste un valor incalculable. Hoy nadie puede comprarnos porque tú ya nos compraste a precio de sangre y te damos gracias y glorificamos a Dios por eso. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a sostenernos y a mantenernos de tu mano. Padre, oro porque de pronto hay un hermano aquí, una hermana que tiene un familiar apartado, un hijo, un papá, una mamá, un hermano, qué sé yo, que de pronto ha dicho él no va a volver, no va a regresar, pero hoy podemos ver que el toque del Maestro cambia y transforma las vidas. Pues yo te pido que si tienes un familiar, entrégalo en la mano del Señor y dile, Señor, donde quiera que esté, lo lejos que esté, Señor, ve allí por favor y toca su corazón. Permite, Señor, que ese corazón que está endurecido vuelva a palpitar por ti. Si tienes a alguien que se ha alejado de Dios, que estuvo caminando con Dios, que se ha alejado del Señor, ora por él, porque el Señor dice que Él dejará a los 99 e irá por aquella que se descarrió. Cree en el Señor, cree que mientras haya vida y esperanza y reclama esa promesa para ti, para tu casa, para tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amados hermanos, fue un placer haber compartido esta palabra con ustedes. Pongámosla por obra porque eso es lo que el Señor quiere, no solo oidores, sino hacedores de su palabra. Dios les bendiga hasta una próxima oportunidad. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @Filadelfia JB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.